Gloria al nombre poderoso del Señor Jesucristo. Les habla su amigo José Vargas una vez más para compartir la palabra que tenemos para este día. Y en este día tenemos una pequeña enseñanza sobre un tema que vamos a discutir en este día. Un tema que en muchos lugares se ha hablado, se menciona, pero es como si repitieran lo que otros dicen. Y como tema para el día de hoy tenemos: ¿qué escribía Jesús en tierra? ¿Qué escribía Jesús en tierra? Gracias, Señor. Vamos a orar en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias en este día, porque se va a traer este pequeño tema, Señor, que va a ser de tremenda bendición para muchos que están escuchando y para los que van a escuchar posteriormente. Señor, te doy gracias, Señor, porque por medio de este tema, Señor, sé que muchos van a ser edificados y muchos van a venir al entendimiento, Señor, porque muchas veces escuchamos cosas que se han estado predicando y se han estado predicando erradas. Pero por medio de este día, de este tema, Señor, tú, Dios, vas a abrir el entendimiento a muchos. Padre, y te doy gracias, Señor, por el tema de este día, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias le damos al Señor Jesucristo. ¿Qué escribía Jesús en tierra? Hemos escuchado en muchos lugares sobre este tema. ¿Qué escribía Jesús en tierra? Y muchos dicen y repiten, y es lamentable que los que dicen y repiten esto son pastores desde un púlpito. Y algo que quiero decir, porque esto también lo ven muchos pastores, porque esto lo pasamos a YouTube, y hay muchos que entran y miran, y sabemos que muchos son pastores, y lamentablemente pues repiten, como estoy comentando en este momento, sobre el tema que escribía Jesús en tierra. Y muchos dicen, y nuevamente digo, lamentablemente muchos pastores, que Jesús lo que escribía en tierra era el nombre de los hombres que estaban allí, que llevaron a esa mujer. Y eso es errado. Hablan repitiendo las mismas, voy a decir, las mismas bobadas o burradas que hablan muchos, sin leer, sin escudriñar, simplemente por decirlo. Pero hoy en día, o mejor digo, pero hoy vamos a leer, y por medio de esta pequeña enseñanza vamos a entender lo que Jesús escribía de acuerdo a los versículos bíblicos que vamos a estar leyendo del Antiguo Testamento y del Nuevo, que era lo que Jesús estaba escribiendo en tierra. Así que le damos gracias al Señor por lo que se va a traer en este día. Le damos gracias nuevamente al Señor. ¿Qué escribía Jesús en tierra? Son muchos los que dicen y enseñan que Jesús estaba escribiendo los nombres de todas las personas que llevaron la mujer que fue sorprendida en adulterio, para ver qué Jesús decía. Pero son muchas las cosas que se han dicho y especulado sobre lo que Jesús escribió en tierra. Nuevamente digo, muchos, lamentablemente, desde los púlpitos, desde los altares, cuando traen este tema, cuando hablan sobre este tema que vamos a estar hablando hoy, siempre dicen lo mismo: que Jesús escribía los nombres de las personas que llevaron a la mujer
ante Jesús para ver qué Jesús decía. Y mientras sigamos leyendo lo que dice la Biblia, mi alma alaba a Dios, vamos a entender qué era lo que Jesús escribía en tierra, de acuerdo a los versículos que vamos a estar leyendo posteriormente. ¿Qué escribía Jesús en tierra? Es mucho lo que se ha especulado con esto y podemos ver muchas interpretaciones al respecto. Pero tenemos que entender una cosa aquí, y es que lo que estaba escribiendo Jesús en tierra, escuche ahora, tocó la mente de las personas que llevaron a esa mujer donde Jesús para ver qué decía y para tentarle de acuerdo a la Biblia. Desde luego, lo que estaba escribiendo tocó la conciencia de todas esas personas que llevaron a esta mujer ante Jesús. Lo que Jesús estaba escribiendo en ese momento en tierra tocó la conciencia de ellos. ¿Por qué yo digo tocó la conciencia de ellos? Porque lo que Jesús estaba escribiendo estaba en la ley. Y ellos, al ver, porque estaban mirando lo que Jesús estaba escribiendo, al ver lo que Jesús escribía en tierra, eso tocó la conciencia de cada uno de ellos y se dieron cuenta que ellos estaban más mal y peor que la mujer que ellos llevaron, acusándola de adulterio ante Jesús. Vamos a seguir leyendo y vamos a seguir viendo qué nos quiere decir la palabra. Y le voy a pedir a los amigos que por favor sígame. No se desvíe ni aquí ni allá. Sígame, escuche lo que estamos hablando y estamos leyendo para que la palabra, el Señor, por medio de la palabra, les dé a entender qué nos quiere decir la misma palabra. Es mucho lo que se ha especulado con esto y podemos ver y entender qué es lo que la palabra nos quiere decir. Pero tenemos que entender una cosa aquí, y es que lo que estaba escribiendo Jesús en tierra tocó la mente de esas personas que llevaron a esa mujer donde Jesús para ver qué Jesús decía y para tentarle de acuerdo a la Biblia. Desde luego, lo que estaba escribiendo tocó sus conciencias hasta el punto que ninguno tiró piedras sobre la mujer. Hasta el punto que nadie tiró piedras a esa mujer. Porque de acuerdo a lo que la Biblia nos dice, Jesús estaba escribiendo. Pero Jesús estaba escribiendo lo que ya estaba escrito en la ley. Y lo vamos a ver ya mismo. Y eso fue lo que tocó la mente de todos aquellos que llevaron a esa mujer donde Jesús, acusándola de adulterio. Acusándola de adulterio. Y vamos a seguir leyendo. Algo que tenemos que entender de acuerdo a la Biblia, la palabra de Dios, y es que Jesús, escuche ahora, no vino a abrogar o a eliminar la ley. Él, Jesús, fue el único, de acuerdo a la palabra de Dios, el único
que cumplió la ley sin fallarla. Jesús vino a quitar tradiciones y a enfrentar la hipocresía de tantos de ese tiempo. Jesús recurre a la misma ley que ellos pretendían aplicar para que la mujer fuera ajusticiada y fuera apedreada, pero Jesús escribía en tierra y lo que escribía tocó las mentes de todos los que estaban tratando de que el Señor Jesús dijera que esa mujer tenía que ser ajusticiada. Pero vamos a seguir leyendo y el Señor nos va a seguir mostrando por su palabra qué era lo que Jesús escribía en tierra. Vamos a seguir leyendo y Dios por medio de la misma palabra nos va a mostrar y nos va a dar a entender qué era lo que Jesús escribía en tierra. Algo que tenemos que entender es lo que Jesús escribía. Lo que Jesús estaba escribiendo en tierra tocó las conciencias de los que pretendían ajusticiar a la mujer. Vamos a leer en Juan 8, 3 al 10 lo que la Biblia nos dice al respecto. Juan 8, del 3 al 10. Miremos lo que la Biblia nos habla y nos dice al respecto. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo, escuche esto, en el acto mismo del adulterio. ¿Qué me da a entender a mí esto que yo leí ahora mismo? En el acto mismo del adulterio, que ya estas personas conocían y sabían de lo que estaba haciendo esta mujer. Pero ese no es el tema de lo que estamos hablando directamente. Vamos a volver a leer Juan 8, 3 al 10. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Decían esto probándole, dice la palabra, para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó, y escuche ahora, pero Jesús, dice la palabra, se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo, y escuche ahora, Jesús estaba escribiendo, nos dice la palabra, en tierra. Pero tenemos que entender algo aquí. Esas personas que llevaron a esta mujer donde Jesús, primeramente para acusarla y tentar a Jesús, estas personas la llevaron porque ellos sabían ya lo que la ley decía, que esta clase de mujeres, y ellos lo estaban diciendo ahí, había que apedrearla
por lo que estaba haciendo. Y la llevaron ante Jesús. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo, y escucha ahora, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Jesús, cuando le habló a ellos, Jesús le habló la escritura. Jesús le habló lo que decía en la ley, que ya ellos conocían. Pero algo que también, y vamos a seguir leyendo, es que los que llevaron a esta mujer sabían la ley y habían unos cuantos en ese lugar acusándola. Y como sabían la ley, la llevaron ante Jesús para ver qué Jesús decía y para tentar a Jesús. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle, escuche, una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en tierra. Pero al oír ellos, escuche ahora, lo que Jesús había dicho, se fueron retirando uno a uno. Mira lo que hemos leído aquí. Después que Jesús la primera vez se arrodilla, se dobla y empieza a escribir en tierra, Jesús estaba escribiendo algo que ya ellos conocían de la ley. ¿Qué era lo que Jesús estaba escribiendo? El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Por qué de todos los que estaban ahí, ninguno pudo arrojarle ninguna piedra a esa mujer? Porque ya ellos conocían la ley y Jesús los confrontó con la misma ley, con lo que decía la ley. Por eso ninguno de ellos pudieron tirarle ni acusarla directamente a esa mujer. Ellos usaron la ley, lo que estaba escrito, para acusarla. Pero Jesús también usó la ley para decirles a ellos, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Pero dice la palabra que al ellos oír esto, lo que Jesús había dicho, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra, dice la palabra que se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Y dejaron solo a Jesús y la mujer que estaba en medio, entre Jesús y los que la estaban acusando. Pero la Biblia, la palabra de Dios nos dice, y enderezándose Jesús, le dijo a la mujer. Escuche esto bien claro. Pero Jesús, enderezándose, le dijo a la mujer, y escuche ahora, ¿dónde están ellos? Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. ¿Por qué Jesús le dijo a la mujer, ¿dónde están ellos? Ya ellos se habían ido. Todos los que fueron acusando a la mujer ante Jesús se fueron. ¿Por qué se fueron? Porque cuando Jesús la primera vez, dice la Biblia, escribió en tierra, Jesús escribió, escuche, para todos esos que solamente desde el púlpito, y esto que estoy hablando es en general, en el púlpito repiten la misma bobería. No se enoje conmigo,
yo estoy hablando la palabra de Dios. Dicen y repiten la misma bobería. Jesús estaba escribiendo los nombres de todos ellos porque Jesús los conocía, sabía quiénes eran los que estaban llevando a esta mujer. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso es errado y eso es falso. Vamos a leer y vamos a escudriñar, un poquito más las escrituras para antes de pararnos en un púlpito hablar lo correcto para que los que están escuchando se nutran, sean alimentados con la palabra correcta, no repitan boberías. Y Jesús le dice a la mujer, ¿dónde están ellos? Pero Jesús sigue diciendo, ninguno te ha condenado. Escuche esto, ninguno te ha condenado. Vamos a ir un momentito a Juan 8, 10 y 11 y vamos a leer lo que la Biblia dice. Y algo muy importante es, acordémonos de una cosa de lo que hemos leído antes, cuando fueron y llevaron a esta mujer donde Jesús, acusándola de adulterio. Los que la llevaron estaban usando lo que decía la ley. Por eso la llevaron donde Jesús, acusándola. Y Jesús se dobla y Jesús escribe lo que ya hemos leído. El que esté de vosotros sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y ninguno pudo hacerlo porque lo que Jesús estuvo escribiendo fue de la ley. El que esté de vosotros sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y dice la Biblia que uno a uno se fueron yendo. ¿Por qué? Porque las mentes de ellos, las conciencias de ellos, al Jesús escribir y Jesús decir lo que estaba escribiendo, el que sea sin pecado de vosotros, tírele la primera piedra. Ninguno pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque la mente de ellos, la conciencia de ellos, los acusaban a ellos que también eran pecadores, que también andaban en pecado, que también estaban haciendo y cometiendo pecados. Por eso cuando Jesús habló y dice lo que la ley decía, la misma palabra lo fue confrontando a ellos, a cada uno de ellos. Por eso, cuando Jesús le dice a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? No había nadie. Todos se habían ido y eran muchos los que estaban allí acusándola, desde el mayor hasta el menor. Había muchos allí acusándola, pero no pudieron seguir acusándola. ¿Por qué? Porque cuando Jesús leyó lo que dice la ley, mi alma alaba al Señor Jesucristo, el que de vosotros esté sin pecado, tire la primera piedra. Ninguno pudo hacerlo. Y cuando Jesús dijo eso, eso tocó la conciencia de cada uno de ellos y se fueron retirando, se fueron yendo, dice la Biblia, y dejaron a la mujer sola con Jesús. Pero vamos a leer lo que dice Juan 8, 10 y 11. Y mire lo que dice Juan 8, 10 y 11. Y les pido a los amigos, si tienen una Biblia, abran la Biblia para que se nutran, para que cuando vayan a hablar este tema, lo hablen en propiedad, lo hablen respaldado con la Biblia. Vamos a Juan 8, 10 y 11. Vamos a leer lo que dice Juan 8, 10 y 11. Juan 8, 10 dice, enderezándose Jesús, mire ahora, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. La Biblia dice en Juan 8:10
enderezándose Jesús. Jesús estuvo escribiendo en tierra. Y lo que Jesús estuvo escribiendo en tierra fue lo que al Jesús hablar lo que escribía y ellos escuchar, se fueron viendo, porque la palabra que Jesús escribía, que era lo mismo que estaba en la ley, fue confrontándolo a cada uno de ellos. Y se fueron viendo cada uno de ellos y dejaron a la mujer sola con Jesús. Enderezándose Jesús, Juan 8:10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Aleluya. Ninguno te condenó. ¿Está escuchando esto? ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. El 11 de Juan 8 dice, y sígame en esto, abra la Biblia, y si no la tiene abierta, ábrala y lea conmigo, por favor, para que pueda entender lo que la palabra nos quiere decir a todos. Juan 8:11, ella dijo: ninguno, Señor. Entonces escuche ahora, Jesús le dijo: ni yo te condeno. Aleluya. Vete y no peques más. Pero Jesús le preguntó a ella, después que todos se fueron, al escuchar y ver lo que Jesús estaba escribiendo en tierra: el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ninguno pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando Jesús les dice eso, ellos conocían la ley y querían usar la ley contra esa mujer, y además querían tentar a Jesús. Pero Jesús, que todo lo sabe, Jesús se dobla en tierra y Jesús escribe en tierra, y Jesús habló lo que estaba escribiendo, que estaba en la ley que ellos conocían, que era: el que de vosotros esté sin pecado, escuche, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Por qué se fueron viendo todos? Porque la misma palabra que Jesús habló, que estaba en la ley, que ellos conocían, los confrontó a todos, confrontó sus conciencias, y uno a uno, de acuerdo a la Biblia, mi alma alaba a Dios, se fueron viendo. Dios es bueno, qué lindo es el Señor. Por eso aquí leyendo en Juan 8:10, que lo voy a volver a leer, y 11, dice en el versículo 10 de Juan 8, enderezando Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Escuche, acusaban, no te acusan, te acusaban, ya se habían ido. Ninguno te condenó, ninguno, eran muchos, ninguno la pudo condenar. Y en el versículo 11 dice, de Juan 8, dice: ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo, escuche lo que estoy leyendo ahora, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Voy a hacer un pequeño paréntesis nuevamente. Todos los que habían ido, que eran muchos, de acuerdo, la Biblia no dice cuántos eran, pero podemos entender por lo que estamos leyendo que eran sobre 5 personas, vamos a decir. Estaban acusando a Jesús, a la mujer adúltera que habían llevado delante de Jesús. La estaban acusando usando la misma ley que decía que esa clase de mujeres había que apedrearla. Jesús conocía la ley, pero si Jesús, mi alma alaba a Dios, como conocía la ley y sabía lo que decía la ley, Jesús hubiera dicho: apedréenla.
ellos hubieran apedreado a la mujer y la hubiesen matado, de acuerdo a lo que la ley decía. Pero Jesús, la misericordia del Señor es tan y tan grande que Jesús se dobla en tierra y les dice a ellos: el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Dice la Biblia que cuando ellos escucharon eso, se fueron yendo uno a uno, desde el mayor hasta el menor, hasta el más pequeño, se fueron yendo y dejaron a Jesús, dice la Biblia, con la mujer. La mujer quedó sola con Jesús. Por eso Jesús le dice a ella, enderezándose Jesús, dice la palabra, y no viendo a nadie, ya se habían ido, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te acusaban? Pero Jesús añade y dice: ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Escuche esto, qué lindo. Ni yo te condeno. Vete y no peques más, le dijo el Señor. Vete y no peques más, le dijo el Señor. Algo que tenemos que entender es lo que Jesús escribía en tierra. Lo que Jesús escribía tocó la conciencia de todos ellos. Por eso, uno por uno se fueron yendo y solamente quedó la mujer y Jesús. Solamente quedó la mujer y Jesús. Algo que sí podemos ver y entender es que Jesús tan pronto se levanta del piso después que estaba escribiendo. Dice Juan 8:7. Vamos a leer lo que dice Juan 8:7. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús usó la misma ley. Jesús usó lo que estaba escrito en la ley para confrontar a los que habían llevado a la mujer acusándola de adulterio, para que, de acuerdo a la ley, ellos estaban usando la ley. Eran muchos que la estaban acusando, pero cuando la llevan delante de Jesús y Jesús usa la misma ley para que la ley, la palabra que ellos usaban para acusar a esa mujer, esa misma palabra los acusaba a ellos. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y dice la Biblia que uno a uno se fueron yendo y la dejaron sola con Jesús. En el libro de Deuteronomio vamos a leer lo que Deuteronomio nos dice. Y si tiene una Biblia, nuevamente le pido, vamos a la Biblia, vamos a leer con la Biblia para que podamos tener un entendimiento de qué es lo que Dios nos quiere decir y de qué es lo que Dios nos está hablando en este momento. Deuteronomio dice: al que ha de morir se le dará muerte por la declaración, escuche, de 2 o 3 testigos.
Ahora mira lo que dice. No se le dará muerte por la declaración de un solo testigo. No se le dará muerte por la declaración de un solo testigo. Acordemos lo que estamos leyendo. Había muchos testigos y estaban usando la ley para acusar a esa mujer. Y la llevaron donde Jesús. Pero uno a uno se fueron viendo después que Jesús lee lo que dice la ley que los confrontó a ellos. Y se fueron viendo uno a uno. Y solamente quedó ella con Jesús. Por eso dice aquí en Deuteronomio, al que ha de morir se le dará muerte por la declaración de 2 o 3 testigos. Pero dice bien claro, no se le dará muerte por la declaración de un solo testigo. ¿Quién quedó con la mujer en ese lugar? Un solo testigo. ¿Quién? Jesús. Vamos a seguir leyendo. Juan 8:11, lo que habíamos leído ahorita. Vamos a leerlo ahora nuevamente. Juan 8:11. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Aleluya. Un solo testigo. ¿Quién era ese testigo? Jesús. El único que quedó con ella. Le dice, ni yo te condeno. Qué lindo. Qué lindo es la misericordia del Señor Jesucristo. Ni yo te condeno, le dijo el Señor. Deuteronomio 17, 6 y 7. Vamos a leer y Dios nos va a seguir hablando por la palabra. Deuteronomio 17, 6 y 7. Y dice, por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. Escuche ahora. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. ¿Cuántos llevaron? ¿Cuántos testigos llevaron a esta mujer donde Jesús? Uno a uno se fueron yendo y la dejaron sola con Jesús, un testigo. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. Ahora dice, no morirá por el dicho de un solo testigo. Aleluya. Usted está siguiendo lo que yo estoy hablando aquí. Lo que la Biblia claramente nos habla. Por eso a todos esos que desde el púlpito hablan la misma bobería, Jesús estaba escribiendo los nombres de los que la habían llevado. Por favor, lea la Biblia. Por favor, escudriñe la Biblia. Escudriñe la Biblia. Y no me acuse, porque yo estoy usando la palabra de Dios. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Qué linda es la palabra. Qué linda es la palabra. Deuteronomio 17, 6 y 7. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. Ahora escuche. No morirá por el dicho de un solo testigo. ¿Quién quedó con esa mujer? Jesús. ¿Quién fue el único testigo que estuvo con esa mujer? Jesús. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo. Escuche, la mano de los testigos caerá sobre esa persona para que sea muerta. Pero ya ellos se habían ido. Ya ellos se habían ido uno a uno y dejaron a la mujer sola con Jesús. Y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. Pero todos ellos, de acuerdo a la palabra, se fueron yendo. Ya no le estaban acusando, solamente quedó un testigo. ¿Quién fue ese testigo? Ese testigo fue Jesús, que no la acusó. ¿Qué dice en Juan 8,
11. Ella dijo: Jesús, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, ni yo te condeno. El único testigo que quedó con esa mujer ahí fue Jesús. Pero Jesús le dijo: ni yo te condeno. Qué linda es la palabra. Si usted está leyendo la Biblia y está siguiendo lo que yo estoy hablando, Dios le está hablando, Dios le está dando entendimiento, Dios le está dando conocimiento de esto que se está leyendo en este momento. Ni yo mismo te condeno, le dijo Jesús. Juan 8:11. Y en Deuteronomio 19:15 vamos a leer lo que Deuteronomio 19:15 dice. Escuche ahora: no se tomará en cuenta. Escuche, sígame. Escuche y sígame, para que Dios nos hable a todos y nos demos cuenta que muchas veces cuando escuchamos en el púlpito esa persona que está hablando referente a este tema y dice lo mismo, los nombres de los que la estaban acusando, eso es falso, eso no va con la Biblia, eso es hablar y repetir sin ninguna responsabilidad, cuando hay una responsabilidad grande y tremenda cuando se habla la palabra de Dios. Vamos nuevamente a Deuteronomio 19:15. Dice, escuche: no se tomará en cuenta un solo testigo. ¿Quién fue el que quedó con esa mujer ahí solo? Jesús. ¿Qué le dijo Jesús a ella? Ni yo te condeno. ¿Qué dijo Jesús? Ni yo te condeno, le dijo a la mujer. Nuevamente, Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. ¿Está escuchando lo que yo estoy leyendo? Y a esos amigos y a muchos que yo sé que son pastores que también están escuchando, por favor, no se enoje conmigo. Si usted ha estado repitiendo la misma bobería que repiten muchos, Jesús estaba escribiendo los nombres de los que la llevaron. A esa mujer usted está repitiendo como el loro. Usted está repitiendo como el papagayo. Repitiendo. Vamos a escudriñar la palabra. Vamos a leer más la palabra. Y cuando traigamos la palabra, vamos a traer una palabra respaldada por el Señor, respaldada por el Espíritu Santo. Y esa palabra es la que va a hablar, la que va a confrontar, o esa palabra es la que va a seguir nutriendo a esa persona con entendimiento y conocimiento. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer nuevamente Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta a un solo testigo. Jesús se quedó solo con ella. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. ¿Me está escuchando? Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Ya no había nadie con esa mujer. Ya no había nadie que estuviese ahí acusándola. Solamente un testigo. Porque ya todos los que la acusaban se habían ido. ¿Quién era ese testigo? Jesús. Jesús, qué lindo es el Señor. Yo estoy leyendo esto y siento un gozo tan y tan precioso por la palabra que el Señor me ha permitido traer en este día. Por la palabra que estoy hablando y que sé que Dios la está respaldando porque es su palabra. Y es una palabra con entendimiento sobre un tema que muchos lamentablemente lo siguen hablando errado. Muchos que parece que no quieren doblar la cabeza y escudriñar la palabra de Dios. Si escudriñaran la palabra de Dios,
entenderían con más claridad que la grey hay que alimentarla con palabra. Por eso yo invito a cualquiera que Dios le ha permitido hablar la palabra de Dios, sea pastor, sea un siervo, que Dios le permite, sea algún hermano. Por favor, si esto se graba lo que usted está hablando, siéntese y lea, o mejor digo, y vea y escuche el video. Porque si hay algo ahí, que no va acorde con la palabra, usted puede editarla. Y así los que escuchan no van a escuchar ese error, que aunque no se haga con mala intención, ese error va a perjudicar al que está escuchando. Hay que leer y hay que ver los videos antes de subir el video al internet. Y si el video se sube al internet, véalo, escúchelo. Y si usted ve que algo no va acorde con la palabra, baje ese video, edítelo y vuelva y súbalo al internet. Pero es importante ver y escuchar los videos después que se hacen. Deuteronomio 19:15, no se tomará en cuenta un solo testigo. Escuche, no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. No se tomará en cuenta a un solo testigo. Todos los testigos que estaban en contra de esta mujer se fueron, solamente quedó Jesús, un solo testigo. Ya ese testigo, uno solo, no se va a tomar en cuenta de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno, en cualquier delito ni en cualquier pecado. Escuche, en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. ¿Por qué no se siguió manteniendo la acusación contra esa mujer? Porque todos los que estaban ahí, al Jesús leer la palabra que estaba en la ley, los confrontó a ellos porque ellos eran más pecadores y estaban cometiendo pecados de la misma manera. Si la mujer de verdad estuvo en pecado o fue algo preparado por ellos. Pero si fue de acuerdo a la Biblia, y sí sucedió, porque la Biblia no va a decir otra cosa, la mujer estuvo en pecado, pero de acuerdo a la ley, todos los que estaban acusándola se fueron. Y solamente quedó Jesús, un solo testigo. Por eso Jesús le dijo en Juan 8:11, ni yo te condeno. Ni yo te condeno, le dijo el Señor. Vamos a ir a 2 de Corintios 13:1. Vamos a ir a 2 de Corintios 13:1 y vamos a leer lo que la palabra nos dice. Perdón, estoy en el lugar que no es. Le pido disculpas a los amigos, pero estoy leyendo en un sitio un poco incómodo. 2 de Corintios 13:1. Y dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Aquí está hablando Pablo. Escuche, 2 de Corintios 13:1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Y dice, por boca de 2 o de 3 testigos. O sea, se estaba acusando a alguien y había muchos testigos. Habían testigos. Y Pablo dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Se estaba acusando a esa persona y Pablo era parte de los que se une a acusar a esa persona por el delito que estaba cometiendo. ¿Cuál era el delito? Lo vamos a leer ya mismo. 2 de Corintios 13:1. Esta es la tercera vez, hablando Pablo, que voy a vosotros.
por boca de 2 o de 3 testigos se iba a acusar a esa persona, porque ya Pablo iba de camino a ese lugar donde se había cometido ese pecado, donde se había cometido esa, vamos a decir, esa falta. Habían testigos acusando a esta persona, y al Pablo ir, era parte de todos esos testigos que estaban acusando. Vamos a ir a 1 de Corintios 5, 1 y 3. Y aquí vamos a ver y vamos a leer qué es lo que la palabra nos quiere decir, refiriéndose a Pablo, que iba a ir a ese lugar y iba a ser testigo también de lo que se estaba haciendo y se estaba diciendo. Mire, 1 de Corintios 5, del 1 y 3. 1 de Corintios 5, 1 y 3. Mire lo que dice 1 de Corintios 5, 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Aleluya. Por eso Pablo dijo que iba a ir, porque habían testigos acusando sobre este asunto. Y al Pablo ir, ya Pablo se unía a esos otros testigos que estaban acusando a esta persona. 1 de Corintios 5, 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y estaban en la iglesia, eran parte de la iglesia, pero había una fornicación terrible. Había una fornicación terrible, pero ya habían personas acusando sobre eso que se estaba cometiendo. Y Pablo iba a ser parte de eso que estaban acusando a esta persona. Vamos a seguir leyendo y nos vamos a dar cuenta qué sucedió con esta persona, con este problema, con este asunto, al todos acusar a esta persona. Vamos a ver y vamos a leer qué fue lo que sucedió. 1 de Corintios 5, 3. Mire, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Quiero corregir algo aquí, porque hay que corregirlo. No que fue, sino que de acuerdo a lo que dice 1 de Corintios 5:3, lo voy a leer nuevamente. Ciertamente yo, dice Pablo, como ausente en cuerpo, no estuvo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Los que estaban de testigo en ese lugar, y Pablo no estuvo presente, pero dice ya en espíritu, he juzgado, dice, a la tal persona que cometió ese pecado. A la tal persona que cometió ese pecado. 1 de Corintios 5, 1 y 3. 1 de Corintios 5 y 3. Esta es la tercera vez,
esta es la tercera vez que voy a vosotros. Dice la palabra, dice Pablo hablando. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Y dice en 1 Corintios 5:3, al estar los testigos que estaban acusando a esta persona de haberse acostado con la esposa o con la mujer de su padre, más Pablo, ya habían muchos ahí que estaban en acuerdo de lo que le iba a suceder a esta persona. Pero en el caso de Jesús, con los que fueron a acusar a esa mujer que habían llevado porque la encontraron en el acto mismo, dice la palabra del adulterio, cada uno de ellos se fue yendo y solamente quedó Jesús. Y Jesús le dijo: ni yo te condeno, porque solamente quedó un testigo. Vamos a ir a 1 de Timoteo 5:19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. ¿Qué nos quiere decir la Biblia? Para acusar a cualquier persona, estoy hablando por lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento, en la ley, tenían que haber más de 2 o 3 personas. Pero hemos leído ya que solamente quedó Jesús con esa persona que estaban acusando. Y Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vemos que para acusar tiene que ser de 2 o 3 testigos. Y de lo contrario no se podría tener en cuenta su acusación y nadie podía ser condenado. Esto que estoy leyendo aquí es lo que en el relato de ahorita sucedió con Pablo y los que estaban acusando a esta persona que se acostaba con la mujer de su padre. Pienso que Jesús estaba escribiendo los mandamientos, por lo que habíamos leído anteriormente. Escuche esto. Pienso que Jesús estaba escribiendo los mandamientos. Porque lo que Jesús estaba escribiendo y dijo fue lo que confrontó a esta persona. Y les estaba mostrando, según los iba escribiendo, ellos se daban cuenta que no tenían derecho a acusar a la mujer, según la ley en la que ellos mismos basaban su acusación. Jesús puede, como en otras ocasiones, abrir las escrituras de forma que esos escritos penetraran en sus conciencias. Ya lo hizo otra vez. La Biblia dice, después que Jesús resucitó, dice que habían 2 que iban caminando. Y dice que Jesús se le acercó a ellos. Y Jesús empezó a hablarle a ellos. Pero lo que Jesús le estaba hablando a cada uno de ellos, o a ellos mejor digo, ellos dicen: por algo nuestro corazón ardía cada vez que Él abría las escrituras y nos hablaba. Porque lo que Jesús estaba hablando los confronta a ellos también con la palabra. Por eso lo que estábamos leyendo ahorita, cuando Jesús lee la palabra, después que estuvo escribiendo en tierra, confrontó a todos aquellos que querían justiciar a esa mujer. Pero Jesús, hablando la palabra, los confrontó
y confrontó sus mentes y cada uno de ellos se fue yendo. Solamente quedó Jesús. Ni yo te condeno, dijo el Señor. Lucas 24:32. Y se dijeron el uno al otro, refiriéndose a los dos que iban caminando: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Se está refiriendo cuando estos dos iban en el camino y Jesús abría las Escrituras. Jesús les hablaba a ellos. Ellos sentían que eso que Jesús estaba diciendo los movía, los estaba confrontando. Lo mismo sucedió con todos aquellos que fueron a acusar a la mujer. Jesús escribió la palabra, lo que estaba escrito en la ley, y Jesús lo habló. Por eso cuando Jesús lo habló, los confrontó a todos ellos y cada uno de ellos se fueron yendo y solamente quedó Jesús con esa mujer, que Jesús le dijo: ni yo te condeno. Jesús podía haber apedreado a esa mujer, pero Jesús no lo hizo. Jesús conocía las Escrituras. Jesús conocía todo lo que estaba en la ley. Y Jesús declaró, habló la ley, que fue la que confrontó a todos ellos, donde la ley decía que por solo un testigo no podía ser acusada esa persona. ¿Quién estaba con esa mujer? Jesús. Y Jesús la perdonó. ¿Qué le dijo Jesús? Vete, ni yo te condeno. Vamos a ir a Números 35:30. Y mira lo que dice Números 35:30. Si alguno mata a una persona, al asesino se le dará muerte ante la evidencia de testigos. Escuche, pero a ninguna persona se le dará muerte por el testimonio de un solo testigo. Lo que sucedió cuando fueron a acusar a esta mujer que habían encontrado en adulterio. Había muchos testigos, pero cuando Jesús también los confronta a ellos con la misma palabra, cada uno de ellos se fue yendo. ¿Por qué? Porque lo que Jesús dijo que estaba en la ley, ellos lo conocían, y eso lo fue confrontando sus mentes, y se fueron yendo. Quedó solamente ella con Jesús, y ahí fue donde Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ni yo te condeno, digo el Señor. Si alguno mata, Números 35:30, si alguno mata a una persona, al asesino, escuche, se le dará muerte ante la evidencia de testigos de otras personas que lo acusen por haber asesinado a esta persona. Si lo acusan muchos, se le dará muerte, dice la palabra. Pero a ninguna persona se le dará muerte por el testimonio de un solo testigo. Nuevamente vuelvo a lo que sucedió con Jesús y todos esos que llevaron a esta mujer ante Jesús. Todos se fueron yendo. Solamente quedó Jesús. Pero Jesús les dijo: ni yo te condeno. Ni yo te condeno, le dijo el Señor. La misericordia de Jesús se cumple. La misericordia de Jesús se cumple para que nadie pueda aprovecharse de la misma ley, como estaba sucediendo al principio. Todos estaban aprovechando de lo que decía la ley para acusar a esta mujer. Pero Jesús, la misericordia del Señor, tan y tan grande, le dijo a ella: ni yo te perdono. Ni yo te perdono. Ahora voy a leer algo más para darle conclusión a este tema, a esta pequeña enseñanza de hoy, que yo sé que
es de bendición para muchos. Y es que al final de los tiempos, escucha ahora, el mundo será enjuiciado por 2 testigos con autoridad para hacerlo. Al final de los tiempos, el mundo será enjuiciado por 2 testigos con autoridad para hacerlo. Y acordémonos lo que hemos estado leyendo. Por varios testigos. Y se acusa en ese tiempo con lo que estamos leyendo de la ley, cuando nos habla de la mujer adúltera que fue sorprendida, había muchos acusándola. Pero Jesús quedó solo con ella y Jesús no la acusó. Pero hay algo que va a suceder, y es al final del tiempo, donde hay 2 testigos. Hay 2 testigos al final de los tiempos. Donde el mundo será enjuiciado por 2 testigos con autoridad para hacerlo. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú me has permitido traer en este día. Y yo sé, Señor, que tú le has hablado a muchos. Y yo sé, Señor, que esta palabra ha sido una enseñanza para que muchos vengan al conocimiento de la misma palabra, para que muchos entiendan que no podemos estar repitiendo como el papagayo. Gracias te doy, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Mi alma te alaba y te da gloria, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero orar por cada uno de los que no tienen a Cristo, no conocen a Cristo. Yo quiero orar por cada uno de ellos. Si tú no tienes al Señor, tú no conoces al Señor, y en este momento, por medio de este lente, escuchando lo que se ha estado hablando acá en este momento, tu mente se ha movido a creer y a entender que necesitas de Jesucristo para que el conocimiento sobre su palabra cada día sea mayor. Si tú quieres recibir al Señor Jesucristo en este momento, solamente te pido, si lo crees en tu corazón, porque la Biblia dice, el que creyera en su corazón y lo hablase, ese va a ser salvo. Yo en este momento te quiero pedir, si tú lo crees en tu corazón, que el único camino, el único que da salvación y vida eterna se llama Jesús, y lo quieres recibir en tu corazón para que Él te dé salvación y vida eterna, solamente dile: Señor Jesús, yo sé, reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo, Señor, que tú eres el único que puedes darme vida eterna y salvación. Y yo sé que tú eres el único que perdona pecados. Señor Jesús, declaro delante de ti que soy pecador. Señor Jesús, perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si lo has hecho, gloria a Dios. Bienvenido a la familia del Señor. Ahora te pido que busques una iglesia donde se hable la palabra y Jesús sea predicado. Ahora puedes orar al Señor, pedirle que te lleve, que te guíe a un lugar donde la palabra sea predicada y Jesús sea predicado. Gracias, Señor. Ahora quiero orar por esos y cada uno de muchos que se han apartado del Señor. Si tú te has apartado del Señor y
andas lejos de los caminos del Señor, por tal razón te apartaste, solamente dile: Jesús, perdóname, me arrepiento de haberme apartado de ti. Señor Jesús, recíbeme nuevamente. Gracias, Señor. Si lo has hecho, bienvenido nuevamente a la familia del Señor. Quiero orar y clamar al Señor Jesús para que interceda al Padre por cada uno de los que vamos a clamar aquí ahora por sanidad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pido, Dios, que tantos que están ahora mismo pasando por situaciones de enfermedad, por situaciones terribles, Señor, te pido en el nombre poderoso de Jesús que seas tú sanando, Señor, que seas tú tocando, Dios, a cada uno de ellos, Señor, que seas tú por medio de la sangre preciosa de Cristo trayendo sanidad a sus cuerpos, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva por medio de este lente a todo lugar, Señor. A toda persona que está pasando por enfermedad, Señor, que seas tú sanando. La Biblia dice que tú te llevaste toda enfermedad y toda dolencia en la cruz del Calvario. Señor, te pido a todos esos que están atados por Satanás, Señor, en el nombre de Jesús, que ahora mismo, Señor, sean libres en el nombre poderoso de Jesús, que sean libres de toda cadena, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, gracias te doy. Le doy gracias nuevamente al Señor por esta pequeña palabra para este día, esta pequeña palabra con entendimiento y conocimiento para que muchos vengan al entendimiento y al conocimiento por medio de la palabra. Le doy gracias a Dios en este momento y a cada uno de los amigos que siempre mira y a cada uno de los hermanos que siempre escucha. Acordémonos de una cosa, que en esto el único que se lleva la gloria es Jesús. Yo simplemente soy barro en las manos del alfarero. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y nos vemos en la próxima. Que el Señor les bendiga.